El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo es la continuación del Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces que se pronunció la semana pasada. Es algo extraordinario. Este Evangelio tiene una importancia grande. En él vemos de una manera descrita con signos todo el misterio de la vida y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle que llama la atención, que resulta un poco extraño. Cuando ya se hacía tarde, después de la multiplicación, de haber saciado a aquella multitud de gente, Jesús manda a sus discípulos que suban a la barca y se dirijan ellos solos a la otra orilla, mientras él despedía a la gente y subía a la montaña él solo a orar. ¿Por qué despidió a los discípulos? ¿Por qué no les permitió subir a la montaña con él a orar? En otras ocasiones sí que lo hizo. Hace poco celebrábamos la fiesta de la Transfiguración y ahí vimos cómo Jesús escogió a 3 de sus discípulos y se los llevó a lo alto de la montaña mientras oraba y se transfiguró delante de ellos. Y más adelante también a esos mismos 3 los cogió para que le acompañaran en su oración en el huerto de los olivos. Él se adelantó un poco más, pero allí estaban sus discípulos. «Velad conmigo», les dijo. En cambio, aquí no se lo permite. ¿Por qué? Dice el Evangelio que era de noche. En la Biblia, la noche es el tiempo del pecado, de la oscuridad,
de la ausencia de Dios, de la muerte. Y Jesús despide a la gente, porque Jesús está dispuesto a entregar su vida por nosotros, a atravesar mediante la pasión y su muerte en la cruz las puertas de la muerte, porque Jesús se dispone a pasar de este mundo al Padre. Y entonces, después de haber terminado su jornada, su misión en la tierra, después de haber alimentado a aquella multitud, convirtiéndose él mismo en pan de vida, después de haber curado a los enfermos, Jesús se dispone a subir la montaña donde está Dios, regresa al Padre, se dirige al lugar de donde vino. Es la prefiguración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Despide a la multitud después de haberles entregado el pan de vida y sube a la montaña al lugar de Dios. Y los discípulos no le podían acompañar entonces. Podemos imaginarnos a Pedro una vez más que le dice: Señor, ¿por qué no puedo ir contigo? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Es lo mismo que le dijo en la última cena. Y Jesús le dijo: tú no lo comprendes ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro insistía, y entonces Jesús le anunció que le iba a negar 3 veces. Ahora los discípulos suben solos a la barca y se dirigen hacia la otra orilla, que en la Biblia, cada vez que se habla de la otra orilla, se refiere a la orilla oriental, es decir, donde están los paganos. Porque los discípulos, una vez que Jesucristo ha subido a los cielos, ahora ellos tienen que llevar a todo el mundo el nombre de Cristo, el amor de Cristo, la misión de Cristo. Tienen que continuarlo, tienen que dirigirse a esas tierras donde todavía no han oído hablar de Cristo, o incluso aquellas tierras y aquellos corazones que han oído hablar de Cristo y ya no lo recuerdan, se han olvidado de la hermosura de Cristo. Y esa travesía es difícil y peligrosa. Pero Jesús viene en mitad de la noche, cuando más arrecia la tormenta, cuando parece que la barca está a punto de hundirse, caminando sobre las aguas. ¿Qué significa este caminar de Cristo sobre las aguas del mar? En la Biblia, el mar es el reino de la muerte. Por eso atravesar el mar y salir de él es pasar de la muerte a la vida, como el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, de la muerte a la vida. Por eso el bautismo nos hace atravesar a nosotros de la muerte a la vida en Cristo, a través de ese sumergirnos en el agua. Jesús está por encima del agua, camina sobre las aguas, porque Jesús ha resucitado, porque Él ya no está sujeto al poder de la muerte, porque Él ha vencido a la muerte con la entrega de su vida en la cruz. Y por eso se dirige a sus discípulos que luchan con la muerte y con el pecado en medio del mar, caminando sobre las aguas. Y Pedro, impetuoso como es él siempre: Señor, si eres tú, haz que camine hacia ti. Y Jesús lo llama: ven. Tenemos
que ir a Cristo. Nos llama. Y tenemos que ir a Cristo también caminando sobre las aguas. Y eso significa que tenemos que ir a Cristo de la misma manera que Él ha venido a nosotros. Es decir, mediante la entrega de su vida por nosotros. Ese darse completamente y totalmente por amor a nosotros. Eso es el caminar sobre las aguas. Caminar como Cristo, entregándose como Él se entregó por nosotros. Pero para eso hay que fijar la mirada en Cristo. En el momento en el que Pedro dejó de mirar a Jesús, empezó a dudar y empezó a hundirse. Cuando el discípulo empieza a dudar de si la decisión que tomó de entregarse a Cristo tal vez no es la decisión más acertada, o tal vez la decisión de entregarse a Cristo no tiene por qué ser necesariamente tan exigente, tan radical, tan total. No hay que ser tan fanático, se dice hoy en día, cuando uno quiere llevar una vida cristiana seria y consecuente. No seas tan exagerado. Lleva una vida normal. Haz lo que hace todo el mundo. Ese es el problema, que al final se hace lo que hace todo el mundo. Y Cristo está solo. Y los discípulos de Cristo, en vez de mirar a Jesús, empiezan a hundirse, porque dudan de que la vida de Cristo sea la vida auténtica, de que entregarse totalmente a Cristo sea la cosa acertada, sea la cosa justa, sea lo que es el Señor nos ha pedido. Y por eso entonces Jesús le dice a Pedro: ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Esto es lo que se necesita hoy y siempre, no porque hoy la situación sea más difícil que en otras épocas, Hoy y siempre se necesita fe, y se necesita vivir de fe, es decir, creérselo y entregar la vida por lo que creemos, por amor de Cristo. Solamente así, también nosotros caminaremos sobre las aguas y llegaremos a la montaña donde está esperándonos Dios Padre.